diferentes problemas, porque el problema suyo de repente no se parece al problema mío. La necesidad suya tal vez no sea mi necesidad. Si lo podemos ver, todos tenemos una vida propia. Pero el pueblo del Señor, igual que el pueblo de Israel, también tenía una vida en común. Amén. También tenía una vida en común. Tenía necesidades en común. Por eso que cuando nosotros cantamos y decimos gozo, gozo, el que yo tenía, el que yo quería, todos nosotros queríamos un gozo que no se disipara. Todos, absolutamente todos, necesitábamos ese gozo. Era una necesidad en común. Amén. Amén. Todos necesitamos ser felices. Amén. Amén. Cuando decimos paz, paz, cuán dulce paz, es aquella que el Padre le da. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros necesita paz. En común, tanto usted como yo necesitamos paz. Tanto usted como yo necesitamos gozo. Y tanto usted como yo, el Señor ha provisto de estas cosas que necesitamos. Pero la palabra del Señor nos enseña de necesidades prioritarias que tenemos todos en común. Absolutamente todos. Y lo enseña en un simple ejemplo que está en 1 Corintios capítulo 10. Y habla de una palabra muy común que se llama todos. Amén. Todos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4 hay una palabra común o el común denominador del estudio de esta mañana. Todos. El Señor, cuando bendice, Él quiere bendecir a todos. Él no quiere bendecir a unos y dejar de bendecir a otros. Amén. El Señor nos enseña que ellos estaban todos bajo la nube. Amén. Nube es sinónimo de cobertura. Amén. Amén. Nube es sinónimo de cuidado. Nube significa que todos estaban bajo ese cobijo, que todos estaban reunidos debajo de esa nube. Y en el libro de Hebreos nos enseña, y también más adelante nos enseña que en la nube estaba Cristo. Amén. Quiere decir que esa nube que estaba sobre el pueblo de Israel era el mismo Cristo protegiendo a su pueblo. Necesidad de protección. Necesidad de protección. Todos necesitamos ser protegidos. Todos. No unos cuantos. Todos necesitamos protegernos con nuestro Dios. Y ahí está la presencia de nuestro Dios dándonos esa protección que habla el Salmo 91, que dice el que habita, el que pernocta, el que vive, el que está debajo de la cobertura del Señor. No el que se pasea, no el que viene de vez en cuando a la cobertura del Señor, no es el que visita la cobertura del Señor, es el que vive bajo la cobertura de Dios. Dice que su sombra en su mano derecha será el mismo Señor. Aleluya.
Amén. Nos da a entender que esta nube que todos estuvieron bajo ella debe ser algo que ellos no deben ignorar, que nosotros no debemos ignorar. Generalmente, cuando no entendemos la palabra, decimos que tiene que ver una nube con el pueblo del Señor. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver todo lo que el Señor nos está disponiendo, todo lo que el Señor está poniendo sobre nuestra cabeza. Jesús dijo: yo soy la cabeza de la iglesia. Yo soy quien está encima de la iglesia. La iglesia tiene una protección segura que es su cabeza. Amén. La cabeza piensa por el cuerpo. Amén. La cabeza da direcciones al cuerpo. Dice: levanta la mano, baja el brazo, camina, reposa, cierra los ojos. Eso lo dice la cabeza. El cerebro de toda esta situación está en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor dice: no quiero que ignoréis que yo estoy a la cabeza. Amén. No quiero que ignoren que ustedes sin mí nada podéis hacer. Pretendemos salirnos de la nube, pretendemos salirnos de la cabeza, pretendemos actuar por nosotros mismos, pero el Espíritu Santo hoy nos está diciendo: no ignores esto, que yo estoy encima de ustedes. No ignores por nada, iglesia, nacidos para adorar, que yo estoy cubriendo esta iglesia. No ignores que cada detalle que ejerza el cuerpo lo envío yo, lo mando yo, lo distribuyo yo. El esfuerzo de ustedes es poco si no me tienen a mí como cabeza. Aleluya. Generalmente en las iglesias enseñan que nosotros somos cabeza y no cola. Eso se ha escuchado muchísimo, ¿verdad que sí? Muchísimo, realmente. Y lo dicen como si el cuerpo ministerial pudiese existir por sí solo. Es que nosotros somos cabeza, nosotros no somos cola. La expresión que el Señor está dándote es una promesa que Dios te está impartiendo para que tú entiendas que tú vas al frente igual que va al frente del Señor. Que lo que el Señor comanda en la vida nuestra es lo que nosotros tenemos que realizar como parte principal del Señor. ¿Esto lo podemos entender? No es algo que está sobreentendido que nosotros somos superiores que nadie. Nosotros sin Jesús somos nada. Sin mí, nada. Sin mí, nada puedes hacer. Creemos, aleluya, que como tenemos la cobertura del Señor, con eso basta. Caminar por un desierto, como decía nuestro hermano Son, que veía el mundo como un desierto. Obviamente la palabra lo presenta como un desierto después que tú has sido
hermoso. Imagínense cómo será la tierra. Amén. Imagínense cómo será la tierra donde vamos. Dice que Abraham subestimó la tierra que le fuese a entregar el Señor, porque él esperaba y veía con los ojos espirituales, veía una tierra mayor, superior, aleluya, que la tierra celestial. Todos estos hombres, cuando fueron caminando por el mundo, se dieron cuenta que lo que Dios realmente les decía era que ellos iban a ser herederos de una gran tierra celestial. Amén. Y ellos estaban caminando por el mundo como si fuesen del mundo, pero no somos del mundo. Dice como extranjeros y advenedizos. Caminó Abraham, Isaac, Jacob o Israel como si fuesen extranjeros, como si fuesen extranjeros, porque tenemos una heredad que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Señor no quiere que tú ignores eso. No quiere que tú ignores que tienes una cabeza, que tú tienes una dirección. Hermano, no estoy hablando bagatela, estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. A veces escuchamos y pensamos, sí, todo lo que tú digas, Señor. Y no llevamos a la práctica lo que el Señor nos dice que no debemos ignorar. ¿Por qué? Porque el Señor dice, si tú ignoras, dice la palabra, ignora. El que ignora, ignore. O sea, en otras palabras, el que no quiera tomar en consideración las cosas que Dios nos ha prometido. Pasa por esta vida creyendo que esta tierra que está pasando es lo mejor que está pasando en la vida. Sigue pasando por la vida llevando tortazos. ¿Usted sabe lo que es eso? Porque es un algo muy venezolano. Llevando golpes más que un posible loco. ¿Sí? ¡Pum, pam, pen, pen! Y seguir diciendo que la vida es hermosa. Y seguir diciendo que de eso, bueno, esa es nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? Dios me ha puesto a sufrir en esta vida. Ay, pobre de mí. Y seguir retroalimentando, ¿verdad? Un dolor y no esperar en el Señor como tenemos que esperar. Dice la palabra, y todos en Moisés, diga en Moisés, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos en Moisés era la ley. Moisés presentó la ley de Dios. Moisés abrió camino para la palabra de Dios. Todos pudieron escuchar la palabra. Todos pudieron ser bautizados en esas palabras que Moisés todos los días decía. ¿Cuáles son las palabras que el Señor todos los días nos dice? Sus mandamientos. Amarás al Señor, tu Dios, por encima de todo. Por encima de tu madre, por encima de tu padre, por encima de tu hermano. Lo amarás de todo tu corazón, de todo tu pensamiento, con todas tus fuerzas. Mandamiento número 1. Mandamiento número 2, parecido a él. Amarás a tu prójimo
como a ti, Cristo. Dice el Señor. Todos hemos sido bautizados en esta palabra. Todos. El hecho de que todos hayamos sido bautizados en esta palabra no quiere decir que todos estemos cumpliendo en la palabra. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Tenemos necesidades comunes que el Señor va a ir resolviendo poco a poco. Cobertura nos los ha dado. Tenemos una cabeza, número 1. 2, número 2, tenemos argumentos, tenemos mandamientos que están por encima de nosotros y todos hemos sido bautizados en esos mandamientos. Tenemos cabeza, pero eso no significa que nosotros estemos obedeciendo a la cabeza. Tenemos mandamientos, pero eso no significa que nosotros estemos cubriendo los mandamientos del Señor. El día de la vigilia leímos el Salmo 119, todos, y nos damos cuenta a medida que vamos leyendo cómo es el mandamiento, el dictamen del Señor con respecto a su palabra. Salmo 119 te habla de la palabra como algo vital. De por vida tienes que vivir la palabra para que puedas vivir y no morir. Todos fueron bautizados en Moisés, todos fueron bautizados en la palabra, todos escucharon la palabra, todos. Pero unos se hicieron oidores, dígalo duro, olvidadizos. Escuchaban la palabra por un oído y le salía como maridos por el otro. Aleluya. Jamás permitieron que eso se hiciera rema en sus vidas. Jamás permitieron que la palabra se hiciera real en sus vidas. Sin embargo, todos estaban ahí, escuchando el mandamiento. ¿Se recuerdan cuando leímos a Jueces, cuando llegó aquel ángel a Gilgal? ¿Se recuerdan? ¿Qué pasó con el ángel de Gilgal? El ángel comenzó a hablarles de Dios. El ángel comenzó a decirles que ellos tenían que volverse. No había jueces, no había profetas, no había nada. Y ese entonces, el mismo Dios, a través del ángel de Jehová, envía una palabra y le dice: pueblo de Israel, tienes que volverte a Dios. ¿Qué hicieron ellos? Lloraron como niños, lloraron como chiquitos, se tiraron de la tierra, agarraron la tierra y se la tiraron encima. Hemos pecado contra Jehová, hemos pecado contra Dios. Todos. ¿Y quiénes entraron en la tierra prometida? Nada. Todos ellos lloraron, gimieron. ¿Se dan cuenta? Tú puedes estar toda una vida en la iglesia evangélica. Toda una vida perdida. Lo voy a volver a decir. Toda una vida perdida, perdiéndote dentro de la iglesia evangélica. Bajo la nube, bajo las ordenanzas, bajo lo que Dios te dice. Sin embargo, tú puedes ser caso omiso a lo que estás viviendo o a lo que estás escuchando. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ya no solamente
mandamientos. Te están hablando de que ellos comenzaron a comer la palabra. Cuando decimos alimento espiritual, tenemos que irnos inmediatamente a Cristo Jesús, el cual es el verdadero maná que bajó del cielo. ¿Sí? Vuestros padres le dieron este maná que caía del cielo, pero yo soy el verdadero maná, decía Jesús. Yo soy el verdadero alimento espiritual. El pan que cayó del cielo. Todos comieron a Jesús. Todos comenzaron a comer la palabra que nuestro Dios decía. Todos se empaparon. Todos tenían conocimiento del Señor. Incluso todos podían decir: yo tengo a Cristo en mi corazón. Mira donde lo tengo. Siente al Señor, sí, yo lo siento, Él está aquí en mi corazón. Todos comieron. Y el 4 dice: todos bebieron. Y el versículo 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Saben lo que hacía el Señor en su teofanía? Ay, gloria a Dios. En medio del desierto se ponía como una roca. Vengan bien. Vengan bien. Y todos bebían. Todos, absolutamente todos los que estaban allí, se dan cuenta de la importancia de hoy, de la palabra. La palabra es todos. No hubo uno que no bebiera. No hubo uno que no comiera. No hubo uno que no oyera. No hubo uno que no fuera cubierto. Cuando los amalecitas venían, los que estaban dentro de esa gran nube, eran cuidados por la nube. Cuando venían los amonitas, los amalecitas, los filisteos, quien viniera, salían ellos como decir: taima. ¿Quién viene aquí a tomar taima? ¿Cómo se llama la bella? Taima. Ay, viene el enemigo. Taima. En lo que se meten, en lo que tocan, el enemigo no te puede tocar. Así mismo, como ese fuego del aire, que muchas veces nos íbamos un poco más allá, ay, no importa. Y entonces cuando venías a darte cuenta, estabas bien lejos de la nube y decías: me voy a zafar como otra vez. Ahí está la taina, ahí está. Cuando llegaban venía el león feroz. Los mataban ahí en el desierto. ¿Por qué? Porque abusaban de las bendiciones que Dios tenía sobre su vida. Decían: me voy a zafar como las otras veces, dijo Sansón. Me voy a zafar, me voy a volver a burlar del enemigo. Ese no tiene nada en mí, ni yo en él. Sin embargo, me voy fuera y lejos de la cobertura. Me salgo. Descuido la palabra. Descuido a Moisés. Descuido los preceptos que el Señor ha puesto en mi vida. Descuido el pan de vida, el pan verdadero que es Jesucristo. Descuido el Espíritu Santo que también se presenta en la palabra como agua que salta para vida eterna. Descuido. El Señor nos está diciendo que no debemos ignorar. ¿Sabes por qué? Porque si tú descuidas como ellos descuidaron, amén,
violencia. Van a quedar pegados. La libertad que Cristo te hizo o que te dio, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió el gozo? ¿De qué sirvió la paz que un día sentiste en Cristo Jesús? Si al final quedaste encontrado. El Señor nos presenta, amados hermanos, el Evangelio como una carrera. Una carrera que no se corre rápidamente. La carrera se tiene que correr pacientemente. Paciencia. Paciencia, mi hermano. Hebreo 12 lo dice, Hebreo 12:1. Hebreo 12:1. Ahora, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojemos a todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Les he hablado que la gente que salió de Egipto, amado hermano, no duró 40 años. No duró 40 años llegando de allí a Jericó. Llegaron prácticamente casi inmediatamente. Pero comenzaron las adversidades y Dios los devuelve, comienzan a dar vueltas. Si hubiesen estado en el estudio de mi hermana Lex, se hubiesen dado cuenta que los israelitas comenzaron a dar vueltas en círculo en el desierto. Se iban hacia atrás, se metían por el otro lado, se volvían donde la nube lo llevaba. Porque allí entró en juego la presencia del Señor. Allí entró en juego una vez que ya tú dices, no puedo entrar porque no puedo, porque ellos pensaron que con su propia fuerza iban a entrar a esa tierra. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Los voy a llevar mucho más allá del río Grande, para que aprendan a confiar en mí. Para que aprendan a confiar en mí. Y comenzaron a dar vueltas en el desierto. Se metían, la nube se paraba un año en un lugar. Si ellos se les ocurría salir de la nube, los mataban. Los mataban. Si se les ocurría salir de la nube, venían las plagas de ratones, las plagas de serpientes. Estoy hablando de una manera generalizada. Eso no produjo el pecado de la murmuración y otras cosas más. Pero estoy llevando esto a nuestra vida, porque nosotros tenemos necesidades comunes que afrontar como iglesia de Jesucristo. Nosotros tenemos que todos unánimes, agarrados unos a otros de la mano, soportándolos unos a otros de la mano, llegar al cometido que es la tierra prometida que el Señor tiene para su pueblo. Amén. Pero el Señor nos dice, y estas cosas, el 11, les acontecieron como ejemplo, diga ejemplo, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Usted sabe quién está viviendo los fines de los siglos? ¿Quién? ¿Quién? Nosotros. ¿Quién ha alcanzado los fines de los siglos? Nosotros. Nosotros esperamos que en cualquier momento nos vamos con Jesús. En cualquier momento entramos a la tierra prometida.
Hemos llegado al fin de los siglos. ¿Y sabes algo? ¿Estás bajo la nube todavía? ¿Estás bajo la nube? ¿O estás jugando el aire alrededor de la nube? Provocando al enemigo que en cualquier momento te puede dar un zarpazo y matarte, robarte y destruirte, como dice la palabra. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás participando de la cena del Señor? ¿Estás participando del cuerpo de Jesús? ¿Estás participando del Espíritu? ¿Has sido bautizado en aguas? Pero ¿dónde está ese ejemplo que nos dejaron en la palabra para que nosotros, que hemos alcanzado el fin de los siglos, podamos seguir? Hemos hablado mucho de murmuración. Hoy el Señor nos está hablando de fidelidad. Hoy el Señor nos está hablando de fidelidad. Necesitamos ser fieles hasta la muerte. Fieles, sin renegar de la presencia de nuestro Dios, sin renegar de la cabeza de nuestro Dios. Lo que Él nos manda a hacer, tenemos que hacerlo. A veces Dios nos habla y hacemos un caso como mosquitas. Sí, no, se corriendo. Dios habla. Dios habla, amados. Dios habla, amados. Dios habla. El tiempo se está cortando. Dios habla. Dios habla. Aquí hay personas que Dios les ha hablado, tanto audiblemente como en su intimidad, como en su oración. O qué sé yo, donde les ha hablado el Señor, pero Dios les habla. Y si están haciendo caso omiso a la nube, a lo que Dios está diciendo como cabeza a su pueblo, yo estoy dispuesta a obedecerle al Señor. Aquel llamado específico, yo estoy dispuesta a obedecer al Señor. Basta y sobra, porque el Señor te ha hecho un llamado a ti como oveja de esta iglesia para que nosotros digamos amén. Vamos a hacerlo. Porque solo sin Él y solo sin nosotros mismos no podemos hacer nada. En la unión está la fuerza. En la unión está la fuerza. Somos unidos, hermanos. Aquí no hay desunión. Aquí nos amamos como una sola persona. Aquí nos amamos, amados hermanos. Yo creo que mi familia y mis hermanos son las cosas más importantes que yo tengo en el mundo. Mis hermanos los amo como si fuesen de mi propia carne. Pero eso lo he aprendido de Dios. Eso no lo he aprendido yo en la carne. Tenemos que ser uno. Porque todos hemos bebido de lo mismo. Todos hemos comido de lo mismo. Por lo tanto, todos vamos a ser bendecidos con lo mismo, la misma bendición que yo te lo hago. Yo te voy a pedir que te pongas en pie por un momento. Aleluya. El evangelio, amados hermanos, no es un club. Amén. El evangelio no es un club. Él está reunido en este momento. No es una organización ni es un momento de meditación. A ver qué sentimos, a ver qué logramos, a ver qué leemos. Ay, hoy estuvo muy bueno el culto porque es que nos caímos, brincamos, saltamos, nos gozamos. Eso no solamente es el evangelio. El evangelio es una vivencia. El evangelio es vivir a Cristo. Gloria a Dios.